Bueno, vamos a seguir con la segunda presentación de las jornadas. En este caso voy a presentar el trabajo de María Laura Pérez, quien es licenciada y profesora en Letras de la Universidad de Buenos Aires, que actualmente se encuentra cursando un postítulo docente en Artes Visuales y Narrativas. Se desempeña como docente universitaria y de nivel medio e integra también el grupo UBASIT, Teorías del Policial, y también el grupo PIPA, Proyectos de Investigación de Policiales Argentinos. El título de la ponencia de María Laura es Víctor Guillot, una aproximación temprana al policial negro. Buenos días, muchas gracias por estar acá. Bueno, como dijo Pablo, mi ponencia es sobre Víctor Juan Guillot. Él publicó varios libros, pero yo voy a centrar mi ponencia en el libro Terror, Cuentos Rojos y Negros. Bueno, voy a leer, así que comienzo. La vertiente negra del policial nace en Estados Unidos con el relato de False Barton Combs de Carol John Daly, aparecido en 1922, y con The Killers de Ernest Hemingway en 1926. Durante los años 20 y 30, la Ley de Prohibición y la Gran Depresión de 1929, ocasionada por la crisis que había dejado la Primera Guerra Mundial, promovieron la inestabilidad económica y social, propiciando el medio para que el crimen organizado en los Estados Unidos se consolidara. En Argentina, en el mismo periodo, también ocurrieron hechos sociales, políticos y económicos que marcaron el destino de la literatura. En la llamada década infame se caracterizó por una fuerte crisis económica. Además, este periodo fue inaugurado por un golpe de Estado. Por eso no es de extrañar que en esos años comiencen a aparecer los primeros relatos de policial negro también en nuestro país. Las producciones de Roberto Arlt, Horacio Quiroga y los textos teóricos de Borges en torno al policial son los núcleos más visitados por la crítica, mientras que otros autores han pasado casi desapercibidos. Este es el caso de Víctor Juan Guillot. Guillot tuvo una producción literaria que ha sido olvidada. Tal vez uno de los motivos fue su participación en la política. Fue diputado por el Partido Radical. Esta participación terminó con el suicidio del escritor en 1940, asociado a un escándalo por corrupción en la repartición de tierras públicas. Lo cierto es que Guillot publicó varios libros, tales como Heroísmo Civil, Historia sin Importancia, Cabildos Coloniales, El alma en el pozo, La aventura del hombre, El vado, Terror, Cuentos rojos y negros y Paralelo grado 55. Participó de la revista Multicolor de los sábados, suplemento al diario Crítica, que era dirigido por Jorge Luis Borges y Ulises Pedit de Murat, y ganó el Premio Municipal de Buenos Aires por sus libros Historia sin Importancia y El alma en el pozo. En el libro Terror, Cuentos Rojos y Negros, Guillot escribe varios relatos breves que responden en buena medida a las características del género negro. Por este motivo, abordar analíticamente estos textos policiales puede arrojar luz sobre los inicios del género negro y sus particularidades dentro de nuestra literatura nacional. En este trabajo voy a analizar los cuentos Los Tres Suicidas, Un bandido y Escalera Real, y estos cuentos se desarrollan en el ámbito rural. Las narraciones antes mencionadas se encuentran a caballo entre el género policial y el fantástico. Esto se evidencia en la sensación de siniestralidad que impregna el ambiente de estos cuentos. El escenario rural provee una atmósfera de incertidumbre porque favorece la aparición del oculto en los relatos. El campo se presenta como un lugar pacífico, en donde, sin embargo, no hay nada de tranquilo. El espacio rural es el lugar de la rutina. Allí se desarrollan las actividades relacionadas con el trabajo. Se trata de pueblos pequeños, con pocos habitantes, en donde se hace siempre lo mismo y todos se conocen entre sí. En este ambiente familiar surge aquello que Freud denomina Unheimlich, el sentimiento de lo siniestro dentro de un espacio familiar. La irrupción de lo siniestro abre la puerta a lo fantástico. Como señala Lien-Bercier, cito, el fantástico no es ni una categoría literaria ni un género, sino que existe en la medida que el plano de lo real y el plano de lo inverosímil se fundan. El relato fantástico incluye la forma de decisión porque sobreimprime la problemática del caso de la adivinanza. Lo tenebroso, lo presente en el relato, se impone como objeto de desciframiento. Esto ocurre en el cuento Los Tres Suicidas, que narra las muertes de 3 pobladores que acudieron al francés Bernard, un curandero nuevo en el lugar, para sanarse. El extranjero, que en un primer momento genera rechazo por su aspecto y modales, pronto es aceptado por la comunidad debido a su buena mano para curar enfermedades. Los suicidios en un pueblo donde esta
práctica no es habitual, comienzan a despertar sospechas en torno a la figura del viejo Bernard. Sin embargo, las sospechas que genera el extranjero son de índole sobrenatural, porque se encuentran vinculadas a la brujería. La policía no halla elementos científicos o racionales que involucren al extranjero con las muertes. Lo siniestro anida en la relación familiar, no familiar que se instaura en la comunidad de Colonia Piemonte. Los finales abiertos son otro elemento que asemeja a los relatos fantásticos. La incertidumbre que algunos desenlaces provocan en el lector un desacomodamiento. Por ejemplo, cuando tiempo después muertes similares comienzan a suceder en Córdoba, el pueblo de Colonia Piemonte sospecha que el francés Bernard ha vuelto a realizar brujerías, ya que él había huido cuando estos otros suicidios comenzaron a aparecer y lo empezaron a culpar. El policial, al menos el clásico, se caracteriza por la explicación de los factores, los modos y las causas de los crímenes. En contraposición, algunos de los finales de estos cuentos policiales dejan abierta la interpretación a los lectores. La sensación de horror también se manifiesta en otros cuentos, como sucede en Un bandido. Aquí, un ex convicto mata por error al querer robar una chacra a su propio hijo. Este espeluznante final, por la gravedad del acto, instaura lo siniestro en el cambio de identidades. El padre no reconoce al hijo. Ahora que el campo poco a poco comienza a adquirir rasgos que son propios de la ciudad, ya no todos se conocen entre sí. Las identidades también comienzan a alterarse. Los cambios que empiezan a ocurrir en cuanto a la configuración del espacio en este periodo, que abarcaría más o menos entre 1910 y 1930, problematizan las relaciones sociales entre los habitantes. Bajo esta nueva planificación del espacio urbano se teje una trama social más compleja en la que maleantes, obreros, prostitutas profesionales, aristócratas también, comienzan a convivir dentro de la misma ciudad. Todos estos cambios hacen que ya no pueda concebirse el campo y la ciudad como espacios escindidos. La ciudad comienza a extenderse y con ella los límites que trazaban las fronteras entre el mundo rural y el urbano comienzan a desdibujarse. Los relatos de Guillot problematizan estos límites. A pesar de que existe un elemento irruptor en la pasividad del mundo rural, son esos hombres de campo, nacidos o ya adaptados a ese territorio, quienes se acercan al crimen por razones vinculadas a lo social o a la necesidad de supervivencia. Como se ha señalado anteriormente, se puede deber al proceso de modernización que sufrieron las ciudades. Al respecto, dice Beatriz Sarlo, cito: las relaciones mediatizadas propias de una sociedad moderna, sean en el mercado del trabajo, en las formas de la producción, en las nuevas instituciones políticas, en las prácticas cotidianas que afectan lo público y lo privado, la vida diaria, la sexualidad y los afectos, colocan a lo desconocido en medio de lo conocido, transforman ámbitos antifamiliares y gobernables, descentran sistemas de relaciones que parecían estabilizados desde y para siempre. La modernidad avanza sobre el escenario urbano, al que modifica espectacularmente, pero también deja huellas en el campo. Fin de cita. Las historias de Guillot, si bien suceden en el ámbito rural, están atravesadas por circunstancias que son propias de la ciudad. En el cuento Un bandido, el que contábamos antes, es un claro ejemplo de este mundo mixto. Este hombre que sale de prisión y al no tener nada que ofrecer a su esposa y a su hijo, decide volver a cometer un delito. El crimen que comete es atroz porque, mata a su hijo por error. Y lo más significativo de esta historia es que es un detalle a tener en cuenta, que este hombre de campo ya había sido encarcelado por un delito anterior y ese crimen parece haber ocurrido dentro del mismo ámbito que este segundo. El crimen entonces no aparece como un agente externo, sino que se conforma a raíz de las nuevas relaciones que impone la reciente configuración de la modernidad. La disposición social repercute en los modos de producción literaria también, y esas tramas de estos cuentos se centran en cuestiones que involucran conflictos sociales. A continuación leo una cita de Piglia. Lo que en principio une los relatos de la serie negra y los diferencia de la policial clásica es un trabajo diferente con la determinación y la causalidad. La policial inglesa separa el crimen de su motivación social. El delito es tratado como un problema matemático y el crimen es siempre lo otro de la razón. El detective nunca se pregunta por qué, sino cómo se comete un crimen. Y el milagro del indicio que sostiene la investigación es una forma figurada de la causalidad. Los relatos de la serie negra, los thrillers, como lo llaman en Estados Unidos, vienen justamente a narrar lo que excluye la censura de la novela policial clásica. La falta de un enigma a resolver no disminuye por eso la tensión del relato. El suspenso está inmerso en todas las historias, es un tópico de la novela policial. Como afirma Todorov, cito, en la novela negra, el misterio tiene una función diferente de la que desempeñaba en la novela de enigma. Es primordialmente un punto de partida. El interés principal reside en la segunda historia, la que se desarrolla en el presente. Fin de cita.
En contraste con las novelas policiales de Enigma, estos cuentos policiales se construyen desde la perspectiva opuesta, la del criminal. Este debe entender y explicar cuáles son las estrategias con las que cuenta para cometer su delito. La lectura de los medios que proporcionan al delincuente esta nueva disposición social y urbana es a menudo leído con éxito, como ocurre en otro cuento que todavía no mencionamos, que es Escalera Real. Aquí, Langrange cumple su venganza contra su socio Bertoni, valiéndose de la mala relación de este con un peón. Al alimentar el encono entre ellos, logra que Bertoni se enoje de manera continua con su empleado. Esto desencadena una relación violenta del peón que termina matando a Bertoni. La astucia de Langrange consiste en prever los resultados y descargar el arma de Bertoni, con la finalidad de impedir su defensa. En contraposición, la lectura puede hacerse de manera errónea, como sucede en Un bandido, por las razones que ya habíamos dicho. El suspenso reside aquí en la tensión que genera la necesidad de los personajes de cumplir su objetivo con las menores consecuencias posibles. Surge lo que podría denominarse la profesionalización del delito. Así, en Escalera Real, Langrange busca concretar su venganza. En Un bandido se trata de robar la chacra. El crimen busca, en ambos casos, ser prolijo y eficaz. En Un bandido, los dos ladrones entran a una chacra con la intención de robar. Acuña, el compañero del narrador, dice cómo procederán en caso de que la mujer de la casa los oiga. Cito: de todos modos, aunque sienta, no va a chillar mucho. En esta frase puede verse la intención de los criminales es cumplir con el propósito que se les ha encomendado. La estructura de los relatos policiales cuenta con otra característica que los acerca a la vertiente de Enigma: la economía del relato. Esta preocupación, que ha sido abordada por varios escritores, como Chandler, Borges, Piglia, se encuentra aplicada en los cuentos de Guillot. Los textos se apegan al conflicto de la historia. Las digresiones, las descripciones exhaustivas o las explicaciones psicológicas quedan relegadas. Por ejemplo, en Escalera Real, se narra en 2 oraciones el pasado entre Langrange y Bertoni. Langrange perdió una mujer que le gustaba y una pequeña fortuna que le había venido juntamente con la mujer. Bertoni, en cambio, ganó el rencor de un hombre que desde ese momento le abrió una cuenta en el tiempo que las circunstancias se encargarían de cancelar. En consecuencia, puede afirmarse que la estructura narrativa de los cuentos es directa y precisa y apunta a la exacta arquitectura de la trama y no al desarrollo psicológico de los personajes. Bueno, vamos a cerrar entonces con una conclusión de lo leído. Los cuentos analizados del libro Terror, por su temática, estructura y características, se acercan a los policiales negros, si bien suscriben la precisión de la trama propia del policial de Enigma. Asimismo, cuentan con las particularidades propias de la literatura argentina de la época. La presencia del mundo rural es una de ellas. Y la representación de ese mundo como un lugar utópico o como un espacio de barbarie, 2 imágenes tópicas de las propias imaginarias criollistas. Las historias de Guillot no se proclaman a favor o en contra de ninguna de estas 2 posibilidades. La determinación que se cierne sobre el campo hace que sus historias policiales adquieran un matiz fantástico, ya que conviven en ellas lo familiar con lo siniestro. Esto provoca que sus cuentos contengan una carga de tradición vinculada al campo y a la modalidad fantástica. Esta mixtura en el género está dada también por el proceso de modernización que sufrió la Argentina en las primeras décadas del siglo XX. El corrimiento de los límites geográficos entre el campo y la ciudad provocó que las problemáticas propias de la sociedad urbana tomaran contacto con el mundo rural. Todas estas aproximaciones señalan que, en los cuentos de Guillot, comienza a vislumbrarse el nacimiento del género negro propio de esos años, pero también se distinguen las continuidades de la literatura precedente de la tradición argentina. Bueno, abrimos el espacio para preguntas, para comentarios, para quienes quieran decir algo sobre el trabajo que leyó María Laura. Yo me quedé pensando en el final policial de Guillot, en el tema del suicidio y los problemas de estafa. Vos decías al final que hay que está un poco como a mitad de camino, perdón, en el comienzo del proceso modernizador, ¿no? Sí. Digamos que se ve esa transición. ¿Tenés idea qué pasa, digamos, después, en los otros cuentos? En este libro de cuentos que yo tomé, y él tiene otros también de cuentos, él, en este libro justamente en terror, que me llamó bastante la atención, todos los cuentos que tiene son todos del campo.
Algunos son más fantásticos y otros en general, y ahí creo que hay uno solo que se llama El especialista en divorcios, que está como en un estudio de abogados. Y ese es el único que podríamos decir que está en la ciudad. Podríamos decir, porque también puede haber un estudio en un lugar así, en un pueblo, pero todo parece indicar que es la ciudad. Todos los cuentos de él son más que nada así como más bien fantásticos, los que he leído yo. Y policiales leí estos y después tiene otros policiales también. Hay uno muy bueno que se llama La Costa, que es de contrabandistas, que está en Historia sin importancia. Y la verdad es que lo que yo leí de él son cuentos fantásticos, así cortos. Sí, digo porque es un escritor poco conocido, entonces también y muy poco recuperado. Entonces también digo, es interesante, me parecen. Lo pensaba, digo, un poco en la variedad de trabajos de las jornadas, lo pensaba en general. Y también en relación con el trabajo anterior, con el trabajo de Juan, ¿no? De meterse con ciertos textos poco conocidos, poco recuperados, entonces incluso en esa secuencia me parecía interesante que trabajara sobre Guillot. ¿Algún comentario? Habría que pensar, tal vez, no sé, no leí lo de Guillot, con lo cual mi comentario es casi literatura fantástica, pero habría que pensar por esto que vos decías, ¿no? De la construcción del espacio, si efectivamente estamos muy acostumbrados y le creemos demasiado a Sarlo, que no me parece que está mal, digo, uno a veces hay creencias que son mejores que otras, pero me parece que le creemos demasiado a Sarlo y que incorporamos rápidamente la hipótesis de la economía periférica y el proceso de modernización en relación con cómo se está construyendo esta idea de la representación del espacio, la relación entre campo-ciudad, etc. Habría que pensar tal vez si en lugar de pensar esta literatura enmarcada en el contexto del campo o de estas zonas, porque me interesó mucho lo que dijiste en relación con lo de los bandidos, ¿no? Esas zonas generalmente son más raras. Yo no podría decir definitivamente que son totalmente urbanas o totalmente rurales, ¿no? Sino que son como como espacios medio intermedios, ¿no? Que no tiene nada que ver con el tipo de debate que sí se plantea, pienso, en las primeras décadas del siglo, más fuertemente en relación con el campo y la ciudad, ¿no? Pienso, qué sé yo, en los textos de Pairó, sobre todo en la zona del teatro, ¿no? Donde la cuestión de la relación campo-ciudad es muy clara. En lugar de pensarlo en oposición al proceso de modernización y esas representaciones que va a aparecer en la literatura que trabaja fundamentalmente Sarlo, pensar si en realidad ahí no está una construcción de un espacio para pensar una literatura por fuera de ese debate. No incluirla en ese debate, sino pensar esa construcción de ese espacio como propio y definitorio de un tipo de literatura. No quiero decir que haga lo que hace Saga, digo, que piensa la zona para su literatura, pero una operación similar, ¿no? En el medio de este debate que se está dando en el arco que vos trabajás en este periodo, ¿no? Principio del siglo, años 30, si a lo mejor Guillot apuesta por construir un espacio que se base en la indeterminación, ni tan urbano, ni tan rural, sino algo que no es ni una cosa ni la otra, pero que a la vez podría ser las dos, ¿no? Sí, la sensación que me da a mí cuando leí el corpus entero de los cuentos es que era como algunas cosas, sí, como que había una indeterminación, pero como que el campo estaba muy presente en todas las costumbres, en todo lo que hacían, porque hay otros cuentos de fantásticos que se suceden, bueno, en estancias, con todo ese misticismo del campo y demás, pero sí me pareció como que se estaba como empezando a urbanizar, pero que no llegaba tampoco a ser urbano, como decís vos, como una zona indeterminada. Pienso, por ejemplo, en el Perjuro de la Nieve de Bioy, ¿no? Sí. Un texto como el de Bioy, que toda la acción acontece en esa estancia, donde vive Sí. Bernero, donde la hija detiene el tiempo, etcétera, ¿no? ¿Qué posibilidades? Y sobre eso refiere el propio Bioy, me parece, a propósito de por qué construir en ese lugar cuando tenía todas las otras posibilidades, ¿no? Digo, en la misma compilación, La Trama Celeste, que es ultra urbano, y todo el tiempo está la discusión sobre qué Buenos Aires, y entonces un Buenos Aires donde hay una cosa y en otro Buenos Aires donde no está, etcétera. Me parece que a lo mejor pienso a lo mejor que es más deliberado, ¿no? Por parte de Guillot. Claro. Construir en esos espacios nos dan posibilidades resolutivas que tal vez que sea solo campo, que sea solo ciudad,
no los ofrecería, a eso me refiero, ¿no? Claro, yo también lo pensé, lo del campo, en la línea de la tradición de la literatura que tiene que ver con el campo, porque todos sus otros cuentos también son, siempre tienen que ver con el campo. No solamente este cuento, sino de los otros libros que leí. Entonces me pareció que también estaba muy arraigada esa idea de tradición, de hablar de, no sé, de Don Segundo, ese tipo de literatura que trata de recuperar cosas del campo, pero como vos decís, como es una zona que está cambiando con sus propias particularidades, ya no se puede por ahí decir del lugar tan utópico. ¿Qué campo es el de Guillot? Tendríamos que empezar con el campo de Huiraldes, con el campo de Bailó, con etcétera, ¿no? Me parece sí, que esa es la pregunta que habría que pregunta empezar a trabajar. Que me parece que es muy interesante y que tenés ahí, me parece un punto de partida muy productivo. Sí, en cuanto al Perjuro de la Nieve, ayer justo Román comentaba que al principio se hace mención al suicidio de Guillot por toda esta problemática que tuvo él cuando habla de las tierras del Palomar y demás, que eso fue una de las cosas que toda esta, no sé, como todo ese juicio moral y la que se hacía sobre él, fue lo que le empujó también a tomar la determinación. Así que justo ayer Román lo estaba comentando. Sí, justo que lo estaba diciendo. Suicidio por el honor sería eso. Sí, Incluso el campo, ¿qué campo es está buena la pregunta, digamos, y qué campo es el de Walsh también, porque también, digamos, pensando en esa zona rural y en los policiales negros, también me parece que tal vez haya más de un cruce, ahí posible, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Bueno, hacemos una pausa, como se suele decir, y nos encontramos un ratito más tarde. Muchas gracias.